Capítulo 1. La voz en la iglesia vacía. Dicen que toda iglesia, cuando cae la medianoche, respira de otra manera. Los muros ya no son de piedra, sino de carne vieja que guarda secretos que nadie debería escuchar. Yo era novicia cuando lo descubrí, y desde entonces supe que mi fe no sería jamás tranquila. Aquella noche, el convento dormía. Las demás hermanas estaban en silencio, envueltas en sus hábitos, y solo yo caminaba descalza por el pasillo que conducía a la capilla. No podía dormir. Había escuchado un murmullo detrás del altar, un murmullo que parecía llamarme por mi nombre. Encendí una vela y avancé. El aire olía a cera derretida y a humedad antigua. Al llegar, vi un pequeño cofre de madera oculto entre los ladrillos quebrados del muro lateral. Nadie lo había visto antes, o nadie había querido verlo. Lo tomé con manos temblorosas y lo abrí. Dentro había un pergamino ennegrecido por el tiempo. Las letras, escritas con tinta casi borrada, parecían palpitar bajo la luz de la vela. Era un salmo, pero no uno de los que se leían en misa. No tenía número, ni título, ni referencia. Solo una advertencia en latín: nadie debe concluir estas palabras. El corazón me golpeaba el pecho como un tambor de guerra. Y aún así, empecé a leer. La primera línea hablaba de un Dios que lloraba en silencio porque había sido traicionado por sus propios ángeles. La segunda describía un eco enterrado en la tierra. Una voz que seguía viva aunque la boca estuviera muerta. Cada palabra me calaba los huesos. Pero fue al pronunciar la tercera línea cuando lo imposible ocurrió: la capilla, vacía hasta ese instante, respondió. Un susurro, grave y prolongado, recorrió el aire. No provenía de ningún rincón específico, sino de todas partes a la vez. Era como si los muros hubiesen aprendido a hablar. No sigas, dijo la voz. La vela se estremeció y casi se apagó. Yo quedé paralizada, con el pergamino entre los dedos, incapaz de soltarlo. Tenía la sensación de que alguien, o algo, se había inclinado detrás de mí para escuchar. Tragué saliva y, desafiando aquel terror, intenté pronunciar la siguiente palabra escrita. Apenas abrí los labios cuando un frío indescriptible me atravesó la garganta. La voz invisible rugió con más fuerza. «No lo termines». Solté un grito y el pergamino cayó al suelo. En ese instante, la campana del convento sonó 3 veces. Nadie la había tocado. Nadie estaba allí. Corrí de regreso a mi celda, pero no conseguí dormir. El murmullo siguió toda la noche, repitiendo las mismas palabras en mi oído. Nadie debe concluir este salmo, nadie. Desde entonces, entendí que había abierto algo que nunca debió ser encontrado. Capítulo 2. El padre que perdió la fe al escuchar. El amanecer llegó, pero en mi interior la noche seguía intacta. Mis manos aún temblaban al recordar la voz que había brotado de los muros. No podía guardar aquel secreto. Me quemaba por dentro. Así que acudí al único hombre que creí capaz de comprenderlo, el padre Esteban, el confesor del convento. Era un sacerdote de mirada firme y barba entrecana. Un hombre que siempre hablaba de Dios con la seguridad de quien lo ha visto de cerca. Cuando le entregué el pergamino, no dijo nada al principio. Se limitó a examinarlo con gesto sombrío. La luz que entraba por la ventana iluminaba las letras desvaídas como si fueran heridas aún abiertas. «Este texto no pertenece a ningún salterio conocido», murmuró. «He estudiado cada versión, cada traducción, y jamás vi un salmo como este». Yo intenté advertirle. «Padre, no debe leerlo en voz alta». «Anoche», algo respondió. Él alzó la vista y esbozó una sonrisa condescendiente. De esas que usan los pastores cuando creen que las ovejas están asustadas por sombras imaginarias. «Hija, no existe palabra de la escritura que pueda dañar a quien cree de verdad». Lo vi desplegar el pergamino con manos firmes. Comenzó a leer los primeros versos, su voz grave retumbando en las paredes de la sacristía. Al principio, nada ocurrió. Sentí un breve alivio, pensando que quizás todo había sido producto de mi mente fatigada. Pero entonces, al llegar a la tercera línea, su voz se quebró, no porque olvidara las palabras, sino porque algo invisible las arrebató de su boca. Fue como si alguien más hablara a través de él. Sus ojos se abrieron de par en par. La serenidad que siempre lo envolvía se desmoronó. La voz que salió de su garganta ya no era suya, era más profunda, más antigua, cargada de un dolor imposible de soportar. «Me traicionaron», dijo esa voz con los labios del padre Esteban. «Y tú también lo harás». Retrocedí, horrorizada. El pergamino cayó de sus manos y él se llevó las suyas a la cabeza, como si una fuerza interior desgarrara su mente. «Calla», gritaba, hablándole a algo que yo no podía ver. «Esto no viene de Dios». Pero la voz insistía, resonando como un eco dentro de su cráneo. Lo observé tambalearse, golpear el atril y caer de rodillas.
Su mirada, antes llena de fe, estaba vacía, como si alguien hubiese apagado la luz de su alma. No hay fe suficiente para sostener estas palabras, susurró, antes de desplomarse. Lo sostuve entre mis brazos. Su respiración era entrecortada. Los ojos perdidos. El hombre que había predicado la fuerza de la fe acababa de perderla en un instante. Esa noche, cuando intenté dormir, las campanas del convento repicaron una sola vez, sin que nadie las moviera. Y yo entendí que el salmo no solo respondía, también arrebataba la fe de quienes se atrevían a escucharlo. Capítulo 3. La campana que dobló sin manos. El padre Esteban no volvió a ser el mismo después de aquel encuentro con el salmo. Sus sermones se llenaron de pausas, de silencios que helaban más que cualquier palabra. Cuando lo mirábamos, parecía estar escuchando un eco lejano que solo él podía oír. Las hermanas empezaron a murmurar. Algunas decían que el demonio lo había tentado. Otras aseguraban que había perdido la fe. Yo, en cambio, sabía que lo había quebrado no era un demonio, sino algo más hondo, más antiguo, algo que habitaba dentro de aquellas palabras prohibidas. La tensión se hizo insoportable la noche en que el convento celebró una misa extraordinaria. El abad había convocado a todos los monjes y fieles para rezar por la recuperación del padre Esteban. Nadie sabía que yo guardaba el secreto del pergamino en mi celda, escondido bajo las tablas del suelo. La iglesia estaba llena. El aire olía a incienso, pero debajo de esa fragancia se escondía un olor metálico, como de hierro oxidado. El padre Esteban subió al altar, tembloroso, con los ojos hundidos en sombras. Intentó hablar, pero su voz apenas era un hilo roto. Entonces, sin explicación, alguien desde los bancos empezó a recitar en voz alta. El Señor lloró en silencio porque sus ángeles le volvieron la espalda. Mi corazón se paralizó. Era un anciano del pueblo, un hombre que apenas sabía leer. Sus labios se movían con una seguridad imposible, como si las palabras lo hubieran escogido a él. El murmullo recorrió la iglesia. El padre Esteban gritó que se detuviera. Pero fue inútil, el anciano continuaba, pronunciando verso tras verso con un fervor que no le pertenecía. Y entonces ocurrió. La gran campana del convento, aquella que solo debía sonar en funerales, dobló por sí sola. Nadie estaba en el campanario. Nadie tiró de las cuerdas. El bronce retumbó con tal fuerza que las paredes vibraron. Y un silencio sepulcral cayó sobre todos. El anciano se desplomó en ese mismo instante. No murió, pero quedó inmóvil, con los ojos abiertos mirando un punto fijo en el techo, como si hubiera visto algo que los demás no podíamos soportar. Las hermanas gritaron. Algunos fieles huyeron despavoridos. El padre Esteban, arrodillado, repetía entre sollozos. El salmo ha comenzado. Yo sentí un frío que me atravesó los huesos. Comprendí que cada vez que alguien se atrevía a pronunciar esos versos, no solo respondían voces invisibles, también la muerte quedaba convocada, anunciada por el tañido de aquella campana. El abad ordenó cerrar la iglesia. Pero era tarde. Afuera, la gente decía haber escuchado las campanadas en todo el valle. Campanadas de funeral. Campanadas por alguien que todavía respiraba. Aquella noche no dormí. El sonido de la campana seguía latiendo en mis sienes, como si cada golpe anunciara algo inevitable. En mis sueños, el anciano me miraba desde su parálisis y sus labios se movían sin voz. Termínalo. Desperté sudando, con la certeza de que el salmo buscaba completarse a través de nosotros. Y supe, con terror, que la campana volvería a sonar. Capítulo 4. El eco que no era humano. El convento quedó marcado por aquel tañido imposible. Desde esa noche, nadie se atrevía a hablar del anciano que había recitado los versos, como si su sola mención pudiera provocar otra campanada. Y sin embargo, todos escuchábamos todavía ese bronce retumbar en el fondo del pecho, como un recordatorio de que la muerte ya nos había señalado. El padre Esteban había perdido casi por completo la voz. Solo murmuraba fragmentos entrecortados, palabras sin sentido que, unidas, parecían versos arrancados del mismo salmo. El abad decidió encerrarlo en su celda, rezando para que el silencio lo devolviera a la cordura. Pero el silencio no vino. Esa noche, mientras yo rezaba en la capilla desierta, decidí probar algo. Tenía el pergamino escondido bajo mi hábito. Lo desenrollé con manos temblorosas, convencida de que si lograba leer apenas un verso, tal vez podría descubrir el secreto que nos estaba devorando. Leí en voz baja, casi en un suspiro, y la voz que no pertenece a los vivos resonará entre los muros. Al principio, no pasó nada. Mi corazón se aceleró, esperando una señal. Fue entonces cuando lo escuché. Un eco. No era un simple rebote de mi propia voz. Era otro tono, más grave, más arrastrado. Repetía las palabras.
Sí, pero las devolvía transformadas, con un matiz que no pertenecía a garganta humana alguna. El sonido se extendió por la nave como si alguien hubiera multiplicado mi frase en 100 bocas invisibles. El pánico me paralizó. Cerré el pergamino y corrí hacia la puerta. Pero el eco no cesaba. Seguía repitiendo la última línea, una y otra vez, cada vez más fuerte, hasta que ya no parecía eco, sino un coro. La voz que no pertenece a los vivos resonará entre los muros. Las bancas crujieron como si algo invisible se hubiera sentado sobre ellas. Los candelabros vibraron y la vela que llevaba se apagó de golpe. La oscuridad me envolvió, y en medio de esa negrura escuché un murmullo que no imitaba mis palabras. Era una frase nueva, desconocida, pronunciada con una furia ancestral. Termina lo que comenzaste. Mi garganta se cerró. Sentí que si hablaba una sílaba más, ya no sería mi voz la que saliera de mi boca. Me arrastré hasta el altar, con las rodillas sangrando contra la piedra, y supliqué en silencio. Cuando finalmente la puerta de la capilla se abrió, con el rostro asustado de la hermana Clara iluminado por su lámpara de aceite, todo quedó en calma. Ni eco, ni voces, ni crujidos. Solo el frío. Clara me preguntó qué había ocurrido. Yo no respondí. Sabía que si lo decía en voz alta, el eco volvería. Aquella noche, por primera vez, entendí que el salmo no era un texto incompleto. Era un llamado. Y lo peor de todo, ya había alguien, o algo, del otro lado, esperando nuestra respuesta. Capítulo 5. El espejo del coro. Desde la noche en que escuché aquel eco imposible, no pude volver a mirar la capilla con los mismos ojos. Cada sombra parecía contener un murmullo. Cada silencio, una respiración. Pero lo peor aún estaba por revelarse. El abad, en un intento desesperado de calmar la tensión del convento, ordenó que el coro de las hermanas cantara durante la misa de la tarde. Decía que la música ahuyentaría las tinieblas que nos acosaban. Pero todos sabíamos que nada podía tapar el rumor del salmo escondido. La capilla estaba llena. Los fieles entraron con rostros cansados, buscando un poco de consuelo. El anciano que había recitado los versos seguía paralizado, sentado al fondo, como una estatua viviente. El padre Esteban no apareció, su celda estaba cerrada con llave. Las hermanas subimos al coro. Frente a nosotras, colgado sobre el altar, estaba el gran espejo antiguo que siempre había formado parte de la capilla, aunque nadie recordaba quién lo había puesto allí. Tenía el marco de madera ennegrecida y la superficie gastada, como si guardara dentro siglos de miradas. Comenzamos a cantar. Al principio, todo fue normal. Las voces se unían en armonía, elevándose como un respiro hacia el cielo. Pero pronto sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Miré de reojo hacia el espejo, y entonces lo vi. No reflejaba nuestro canto, sino algo más. Cada una de nosotras aparecía distorsionada, los rostros alargados, los ojos oscurecidos, las bocas torcidas como si recitaran palabras prohibidas. Y en el centro del espejo, flotando entre nuestros reflejos, se desplegaban lentamente las letras del salmo, una tras otra, como si alguien invisible escribiera en la superficie. Las hermanas comenzaron a notar lo mismo. Una dejó de cantar, otra gritó ahogada, pero el canto continuaba, como si no fuéramos nosotras quienes movíamos los labios. El espejo nos obligaba a cantar. Y lo peor, el espejo mostraba pecados que jamás habían sido confesados. Vi a Clara reflejada con las manos manchadas de sangre, aunque en la realidad temblaba sosteniendo su salterio. Vi al abad abrazando a una mujer en la oscuridad, cuando en la vida real permanecía erguido, rígido, fingiendo devoción. Me busqué a mí misma, y casi grité. Mi reflejo no tenía rostro, solo una boca abierta que murmuraba los versos del pergamino, como si yo ya no fuera dueña de mi destino. De pronto, la superficie del espejo crujió, se resquebrajó en 1000 líneas, pero no cayó al suelo. Cada grieta se abrió como un ojo, y de ellas salió un eco que retumbó en toda la capilla. El salmo debe completarse. El canto se detuvo de golpe. El silencio fue tan profundo que escuché el latido de mi corazón. El espejo, agrietado, seguía brillando con un resplandor enfermizo. Aquella misa terminó en caos. Los fieles huyeron. El abad cayó de rodillas, con la frente apoyada contra el suelo, incapaz de levantar la vista hacia su propio pecado reflejado. Yo regresé a mi celda con una certeza aterradora. El salmo no solo quería ser escuchado, también quería mostrarnos quiénes éramos realmente antes de destruirnos. Capítulo 6. El niño que terminó un verso. Después de la misa del espejo, el convento se convirtió en un lugar de susurros y puertas cerradas. Nadie hablaba abiertamente, pero todos lo sentíamos. El salmo estaba vivo, buscando una voz que lo completara. El anciano seguía inmóvil,
atrapado en su propio cuerpo. Y el padre Esteban deliraba entre susurros ininteligibles. El abad había prohibido leer el pergamino bajo amenaza de excomunión. Pero yo sabía que esconderlo no bastaba. El salmo encontraba la manera de filtrarse en las gargantas de los más vulnerables. Y lo peor sucedió con un niño. Se llamaba Mateo. Un huérfano que vivía en el convento desde hacía meses. Era curioso. ¿En qué? Con esos ojos grandes que parecían absorberlo todo. Nadie le había contado nada del salmo. Pero las paredes tienen memoria, y los niños, a veces, la escuchan mejor que los adultos. Una tarde lo encontré en la capilla, jugando cerca del altar. Lo llamé, pero no respondió. Tenía el rostro absorto, como si prestara atención a una voz que yo no podía oír. Cuando me acerqué, escuché sus labios moviéndose. Y la tierra abrirá su boca para beber el aliento de los hombres. Mele. Era uno de los versos del pergamino. Intenté taparle la boca, pero el niño me apartó con una fuerza impropia de su edad. Continuó, firme, sin titubear. Y nada quedará oculto ante los ojos del Señor que llora. Su voz se volvió grave, como si alguien más hablara a través de él. El eco respondió en las paredes, multiplicando su canto. El suelo vibró bajo nuestros pies, y las velas se apagaron al unísono. El último verso salió de su boca como un suspiro final, porque el salmo que comienza debe concluirse. Un silencio sepulcral invadió la capilla. El niño sonrió, una sonrisa serena, luminosa, como si hubiera alcanzado una paz que ninguno de nosotros conocería jamás. Y luego, cayó al suelo. Corrí hacia él. Lo tomé en brazos. No respiraba. Sus ojos abiertos reflejaban el resplandor invisible de algo que no estaba allí. Ningún grito salió de mi garganta, el miedo me había robado hasta el derecho de llorar. De pronto, la campana del convento dobló una vez más. Lenta, fúnebre, pero esta vez, en lugar de anunciar una muerte, parecía anunciar que algo había despertado. El eco del verso completado no se extinguió. Siguió latiendo en las paredes, como un corazón que no necesitaba carne para existir. Y comprendí que lo que Mateo había hecho era irreversible. El salmo ya no estaba incompleto. Ahora nos observaba, esperando a quien se atreviera a recitar lo que faltaba. Acaricié la frente fría del niño y juré en silencio que nadie más terminaría esas palabras. Pero en lo más profundo de mí, supe que era una promesa que jamás podría cumplir. Capítulo 7. La vigilia de sangre. El cuerpo del pequeño Mateo fue velado en silencio. Ningún rezo logró elevarse sin quebrarse en llanto. Algunos monjes decían que había muerto en gracia, que su sonrisa era prueba de que el cielo lo había recibido. Pero yo sabía la verdad, Mateo no había sido elegido. Había sido usado. El salmo había encontrado en su inocencia la voz perfecta para continuar. El abad convocó a los hermanos más antiguos esa misma noche. Nos encerramos en la sacristía, con el pergamino extendido sobre la mesa como si fuera una serpiente dormida. Esto debe terminar aquí, dijo con voz rota. Si el niño pudo completarlo, cualquiera de nosotros podría ser la siguiente víctima. Hay que destruirlo. Las velas ardían, altas, proyectando sombras que parecían escuchar. El padre Esteban, aún demacrado, permanecía sentado en un rincón, con los ojos fijos en las palabras, como si cada letra lo hipnotizara. El abad tomó unas tenazas al rojo vivo y levantó el pergamino. Lo arrojó al fuego del brasero que crepitaba en el centro de la sala. Por un instante, todos contuvimos el aliento. Las llamas lo envolvieron, y creímos que al fin sería ceniza. Pero lo que sucedió no heló la sangre. El fuego no lo consumía. Al contrario, lo hacía brillar. Las letras se encendieron en un rojo vivo, como sangre fresca derramándose sobre la piel del pergamino. Los monjes retrocedieron, santiguándose. El olor que salió del brasero no era a papel quemado, sino a carne. De pronto, uno de los hermanos gritó. Tenía las manos cubiertas de ampollas. La ceniza que caía del pergamino se había pegado a su piel, y lo quemaba como si fuese hierro fundido. Intentamos arrancársela, pero la ceniza se incrustaba más, devorando su carne en silencio. La sala se llenó de gritos. El eco de los versos comenzó a resonar de nuevo en las paredes, cada vez más fuerte, como si el fuego hubiera liberado la voz que el pergamino contenía. No podéis destruir lo que fue escrito con lágrimas divinas. La voz retumbó dentro de nosotros. El hermano herido cayó al suelo, convulsionando. La sangre manchó las baldosas de piedra, y la ceniza ardiente se mezcló con ella, formando símbolos que ninguno de nosotros reconocía. El abad, desesperado, apagó el fuego de un manotazo. El pergamino cayó intacto, sin una sola quemadura, sobre la mesa. Parecía reírse de nosotros. El padre Esteban habló entonces, con una voz que ya no era la suya. El salmo no quiere ser destruido.
Quiere ser terminado. Un silencio denso nos envolvió. Nadie se atrevió a responder. Afuera, la campana repicó una sola vez, como confirmando aquella sentencia. Desde esa noche, comprendimos que la vigilia ya no era por Mateo, ni por el hermano herido. Era por todos nosotros. El salmo había exigido sangre, y apenas estaba comenzando a cobrarla. Capítulo 8. El secreto del abad. Las campanas no volvieron a sonar esa noche, pero el eco de los gritos del hermano quemado se quedó colgado en los pasillos como un espectro imposible de callar. Nadie dormía. Algunos monjes rezaban hasta desgarrarse la garganta. Otros vagaban como sombras, incapaces de pronunciar palabra. Yo tampoco concilié el sueño. La imagen del pergamino brillando entre las llamas me taladraba la mente. No podía aceptar que un simple texto resistiera el fuego. Era evidente que aquello no había sido escrito por manos humanas. Al amanecer, busqué al abad. Lo encontré en su celda, de rodillas frente a un crucifijo. Pero no rezaba, sus labios se movían con un murmullo diferente. Un murmullo que reconocí de inmediato. Estaba recitando el salmo. «Padre», lo interrumpí, con un miedo que me subió por la garganta. «¿Qué hace? ¿Por qué conoce esas palabras?» El anciano levantó el rostro. Sus ojos estaban húmedos, cansados, pero no de sorpresa, de resignación. Me indicó que cerrara la puerta y, con voz quebrada, comenzó a confesar un secreto que había guardado durante toda su vida. «Este salmo no es nuevo para mí, hija. Lo descubrí cuando era un muchacho, antes incluso de tomar los hábitos. Fue mi padre, también sacerdote, quien me lo mostró. Decía que era un texto maldito, escrito por un salmista que no buscaba alabar a Dios, sino obligarlo a responder». El aire se espesó. Sentí que cada palabra caía sobre mí como una losa. El abad continuó: «He cargado con este secreto durante décadas. Sabía que si llegaba a manos equivocadas, desataría lo que ahora enfrentamos. Por eso oculté el pergamino en la pared del convento, convencido de que allí quedaría enterrado para siempre». Lo miré con incredulidad. «¿Y nunca pensó en destruirlo?» Una risa amarga se escapó de sus labios. «Lo intenté. Mi padre lo intentó antes que yo. Pero el salmo no puede ser destruido. Solo escondido. Y aún así, siempre encuentra la forma de volver. Es como si no perteneciera al tiempo. Como si hubiera estado aquí antes que nosotros». Las lágrimas rodaron por sus mejillas. He visto a hombres perder la fe, a mujeres enloquecer, a pueblos enteros caer en desgracia después de escuchar apenas unos versos. Yo juré mantenerlo oculto. Pero ahora el salmo ha decidido que es su hora. Un frío me recorrió la espalda. Sentí que estábamos atrapados en una obra que alguien había escrito siglos atrás y que solo ahora comenzaba a representarse. El abad bajó la voz hasta casi un susurro. El salmista que lo escribió decía haber escuchado a Dios llorar. Y juraba que, si alguien terminaba el último verso, no solo escucharía su llanto, sino también su verdadera voz. Me quedé helada. Comprendí entonces que el peligro no era el demonio ni las sombras del convento, sino algo más terrible, la posibilidad de que el propio Dios respondiera. Capítulo 9. El cuerpo que rezaba solo. Después de la confesión del abad, el convento se hundió en un silencio denso, como si las paredes mismas supieran que habíamos escuchado demasiado. Yo intentaba convencerme de que aún había una salida, pero cada día el salmo parecía crecer, como una raíz venenosa extendiéndose bajo nuestros pies. La prueba más terrible llegó durante el entierro del hermano quemado. Su cuerpo, ennegrecido y rígido, fue colocado en un ataúd sencillo de madera. La misa debía ser solemne, un último descanso para un alma que había sufrido demasiado. Todos nos reunimos en la capilla, los monjes, las hermanas y algunos fieles que aún se atrevían a pisar el lugar maldito. El padre Esteban, casi un espectro humano, fue quien dirigió la ceremonia. Su voz se quebraba, pero aún se aferraba a la liturgia. Todo transcurría en un silencio reverente hasta que llegó el momento de cerrar el ataúd. Fue entonces cuando ocurrió. Un murmullo emergió del interior de la caja. Al principio creímos que era el viento colándose por los vitrales, pero pronto comprendimos la verdad: los labios del cadáver se estaban moviendo. Me acerqué, incrédula. Los demás retrocedieron con gritos ahogados. El cuerpo inmóvil, con los ojos cerrados y la piel carbonizada, articulaba sílabas imposibles. No había aire en sus pulmones, pero las palabras se formaban de todos modos, como si el silencio mismo lo usara de instrumento. Y los que yacen sin vida también alabarán al Señor en su llanto. El eco respondió desde los muros, multiplicando aquella blasfemia. Las campanas no sonaron, pero el aire vibraba con una frecuencia que nos hacía sangrar los oídos. El abad cayó de rodillas, con el rostro hundido entre las manos. Una de las hermanas gritaba que había que quemar el cuerpo.
Otra lloraba sin consuelo. Yo no podía moverme, estaba hipnotizada por la visión de aquel cadáver rezando solo, pronunciando versos que no aparecían en el pergamino. Eran nuevos. Nadie se atrevió a interrumpirlo. Sabíamos, por instinto, que hacerlo solo empeoraría las cosas. El murmullo continuó durante largos minutos hasta que, finalmente, se apagó como una vela extinguida. El cadáver quedó inmóvil otra vez, como si nada hubiera ocurrido. El padre Esteban, con voz rota, pronunció las palabras que todos temíamos escuchar. El salmo se está escribiendo a sí mismo. Un silencio sepulcral cayó sobre nosotros. Ya no se trataba de un texto olvidado ni de un fragmento inconcluso, era un río de palabras vivientes, buscando bocas, gargantas, incluso cadáveres para completarse. Esa noche, cuando regresé a mi celda, encontré en mi mesa una hoja suelta, cubierta de letras rojas como si hubieran sido escritas con sangre. Reconocí al instante la caligrafía, era la misma del pergamino. Y en la parte superior, una frase me hizo temblar hasta el alma. El próximo verso será tuyo. Capítulo 10. El exorcismo fallido. La noticia de lo ocurrido con el cadáver llegó más allá de los muros del convento. Algunos fieles huyeron aterrados. Otros corrieron a difundir la historia como si fuera un castigo divino. Fue entonces cuando apareció un sacerdote forastero. Venía de lejos. Enviado, según él, por el obispo mismo. Se llamaba Padre Anselmo y aseguraba haber realizado más de una docena de exorcismos. Entró en la capilla con paso firme, cargando un crucifijo de hierro y un pequeño maletín de reliquias. Sus ojos, sin embargo, revelaban más soberbia que fe. No hay demonio que no pueda ser expulsado con la autoridad de Cristo, dijo frente a todos, como si quisiera convencernos a la fuerza. El abad intentó advertirle, contándole lo que sabíamos, que no se trataba de un demonio, sino de algo más profundo. Pero Anselmo no escuchó. Ordenó que trajeran el pergamino y que todos nos reuniéramos en el altar. La noche del exorcismo. El convento entero vibraba de expectación. El cuerpo del hermano muerto seguía en la cripta, custodiado, y el eco de sus rezos aún parecía rondar los muros. Anselmo colocó el pergamino sobre la piedra del altar. Abrió su libro de rituales y comenzó a recitar en latín. Exorcizo te, amnis spiritus immunde. Las velas parpadearon, y el aire se volvió pesado, casi sólido. Yo lo sentí de inmediato, aquello no era una presencia que pudiera huir. Era como si las palabras de Anselmo golpearan una muralla invisible. El sacerdote elevó la voz, insistiendo con fuerza, pero el pergamino respondió, no con fuego, ni con gritos demoníacos. Respondió con un canto. De los muros, del suelo, incluso del techo, emergieron voces, voces de hombres, mujeres y niños, como un coro sin carne. No gritaban, rezaban el salmo. Y cada verso que pronunciaban no aparecía en el texto original. Eran nuevos, como si el salmo se reescribiera en ese mismo instante. El padre Anselmo se detuvo, desconcertado. Levantó el crucifijo, lo apretó con fuerza y gritó, «Revela tu nombre, espíritu inmundo». La respuesta fue un susurro que nos heló el alma. «No soy espíritu, soy palabra». El crucifijo cayó de sus manos como si pesara toneladas. Su rostro se desencajó. Y comprendimos que su fe no era suficiente. Las voces continuaron, cada vez más fuertes, hasta que las piedras del altar comenzaron a agrietarse. De pronto, Anselmo gritó como si algo lo desgarrara por dentro. Sus labios se movían contra su voluntad, recitando los mismos versos que intentaba combatir. Cayó de rodillas, con la boca llena de palabras que no eran suyas. El abad lo abrazó, intentando detenerlo, pero fue inútil. Anselmo se desplomó, convulsionando. Y cuando finalmente cayó, su rostro estaba vacío, como un libro del que arrancan todas las páginas. Nadie habló, nadie lloró, todos comprendimos lo mismo, no había demonio al cual expulsar. El enemigo no estaba dentro de un cuerpo, ni oculto en una sombra, estaba en las propias palabras. Y las palabras no se exorcizan. Capítulo 11. La medianoche del último verso. Después del fracaso del exorcismo, el convento quedó marcado como un lugar sin retorno. Los fieles dejaron de venir. Incluso algunos monjes huyeron en secreto durante la noche. Los que permanecimos lo hicimos no por fe, sino porque ya era imposible escapar. Todos sentíamos que el salmo nos seguía, como una sombra pegada a la piel. El abad, más demacrado que nunca, reunió a los que quedábamos en la sala capitular. Habló con una calma que me asustó más que cualquier grito. El salmo está incompleto todavía. Quiere un último verso, y lo reclamará esta medianoche. Nadie preguntó cómo lo sabía. Lo supimos todos en silencio.
como si las palabras ya estuvieran grabadas en nuestro interior. La noche llegó con un frío insoportable. El aire olía a hierro, como si la sangre invisible impregnara las paredes. Nos congregamos en la capilla, llevando solo una vela cada uno. El pergamino reposaba sobre el altar, intacto, con las letras brillando en un rojo latente que parecía respirar. Cuando el reloj dio las 12, la campana sonó sola. No 3 veces, no una, sino 7. Cada tañido fue un golpe en el corazón. Y con el último, las velas se apagaron. La oscuridad nos tragó. Y entonces comenzaron las voces. Un coro invisible recitaba el salmo desde todos los rincones, del techo, del suelo, de los mismos muros. Reconocí la voz del anciano paralizado, la del hermano quemado, incluso la del niño Mateo. Todos se unían en un cántico imposible. El salmo que comienza debe concluirse. Las palabras retumbaban en mi cabeza, forzando mis labios a moverse. Luché contra mí misma, mordiéndome hasta sangrar para no pronunciar nada. Pero algunos no resistieron. La hermana Clara empezó a recitar en voz alta, con lágrimas cayéndole por las mejillas. Otro monje se unió. Y después otro. Era como una plaga, uno caía y arrastraba a los demás. El abad se interpuso, golpeando el altar con un crucifijo. «Callad, no lo terminéis». Pero su grito se perdió entre las voces. De pronto, el pergamino se iluminó con una claridad feroz. Una línea nueva se dibujaba sola en él, como escrita con fuego. Yo la vi con mis propios ojos, era el último verso. Solo faltaba pronunciarlo. El coro se detuvo en seco, esperando. El silencio fue aún más terrible que el canto. Era como si el mismo mundo contuviera la respiración. Y entonces, en medio de esa calma espectral, escuché mi nombre, no de labios humanos, sino de la voz profunda que ya había oído antes. Tú lo terminarás. El suelo vibró bajo mis rodillas. El aire ardía en mi garganta. Sentí que las palabras se formaban solas en mi boca, empujando para salir. Me tapé los labios con las manos, luchando contra ese impulso. Sabía que si decía una sola sílaba, ya no habría regreso. Pero comprendí algo aún peor: si yo no lo hacía, alguien más lo haría. Y la medianoche aún no había terminado. Capítulo 12. La confesión del salmista. La medianoche había pasado, pero el último verso seguía escrito en el pergamino como una herida ardiente. Nadie se atrevió a leerlo en voz alta, aunque todos lo habíamos visto brillar con el mismo fuego. El convento parecía suspendido en un tiempo muerto, como si la campana hubiera detenido el mundo entero en su tañido final. Yo no podía dormir. En mi celda, el aire estaba cargado de un silencio demasiado denso, casi vivo. Abrí el baúl donde guardaba papeles antiguos y, entre ellos, encontré un cuaderno que pertenecía al abad. No me preguntes cómo llegó a mí. Simplemente estaba allí, como si hubiera esperado el momento de ser descubierto. Lo abrí. Las páginas amarillentas contenían notas dispersas, traducciones, fragmentos en griego, hebreo y latín. Y en el centro del cuaderno, escrito con mano temblorosa, había una confesión. Este salmo fue compuesto por un hombre que no debía existir, el salmista errante. No fue sacerdote ni profeta, sino un traidor. Era escriba en el templo de Jerusalén y se obsesionó con escuchar la voz de Dios, no como plegaria, sino como mandato. Juró que si conseguía obligar a Dios a responder, tendría poder sobre la vida y la muerte. Cada verso que escribió lo arrancó con sangre, la suya y la de inocentes. Por eso sus palabras laten todavía. Leí, horrorizada, como el abad relataba que este salmista había sido condenado al silencio eterno. No debía recordarse su nombre, no debía conservarse su obra. Y sin embargo, alguien, en secreto, había escondido el pergamino. Generación tras generación, había pasado de manos culpables a manos temerosas, hasta terminar en las nuestras. Las últimas líneas de la confesión me hicieron temblar. Quien complete el salmo no escuchará a un demonio ni a un ángel, sino a la mismísima voz de Dios. Pero no la voz del consuelo ni de la salvación, sino la voz que antecede al juicio. El que se atreva a pronunciarlo será consumido. Y con él, todo lo que ama. Cerré el cuaderno con un sollozo. Comprendí que el abad lo había sabido siempre, y que su silencio no era cobardía, sino terror. No había manera de ganar, ni rezar, ni huir, ni quemar el texto. El salmo era un pacto firmado con la eternidad. En ese instante, escuché un crujido en el pasillo. Salí y vi al abad de pie, con el rostro demacrado y los ojos enrojecidos. No parecía sorprendido de que yo hubiera leído sus notas. Ahora lo sabes, dijo con voz hueca, y entiendes por qué nunca debió ser encontrado. Sus manos temblaban mientras sostenía el pergamino contra su pecho.
como si fuera un hijo maldito que no podía abandonar. El salmista escribió su confesión en cada verso, y ahora exige que alguien la termine. No supe qué responder. Lo único que entendí con certeza era que el último verso no nos pertenecía. Era suyo. Y estaba esperando. Capítulo 13. El silencio que nunca terminó. La última confesión del abad me dejó marcada como una cicatriz que arde incluso cuando la piel parece sana. Desde aquella noche, cada rincón del convento respiraba un miedo distinto, ya no temíamos a demonios ni a sombras, sino a algo mucho peor, a la voz de un Dios que jamás debía ser forzada a hablar. El pergamino permanecía guardado en la sacristía, pero su presencia era imposible de ignorar. Cada medianoche, las letras brillaban desde lejos, como si atravesaran la madera del cofre que lo contenía. Los monjes evitaban mirar, las hermanas rezaban con la voz quebrada, y el abad se consumía poco a poco, abrazado a su culpa. Yo era la única que aún lo escuchaba. El eco nunca se cayó en mi interior. A veces, cuando cerraba los ojos, escuchaba el murmullo del niño Mateo, o el suspiro del cadáver del hermano quemado. Todos repetían lo mismo: termínalo. El día decisivo llegó en una madrugada sin estrellas. El viento soplaba como un lamento entre las torres, y las campanas, aunque mudas, parecían pesar sobre nosotros como condenas colgantes. Desperté con un susurro en mi oído. No provenía de los muros, ni de los muertos, ni de mis sueños. Era mi propia voz, hablándome desde dentro. Hoy lo dirás. Me levanté, incapaz de resistirlo, y caminé hasta la sacristía. El abad estaba allí, de rodillas, con el pergamino abierto frente a él. Sus labios se movían, pero no pronunciaban palabras, era un llanto silencioso. Cuando me vio, comprendió que había llegado el momento. Si lo completas, me dijo con un hilo de voz, ya no habrá silencio en el mundo. Si callas, tal vez aún quede esperanza. Extendí la mano. El pergamino ardía frío contra mis dedos. Las letras del último verso brillaban como brasas esperando aire. El eco comenzó a elevarse, más fuerte que nunca, llenando la capilla de un coro imposible. Era como si toda la humanidad, desde sus tumbas, cantara al unísono. Yo abrí la boca. El aire me cortó la garganta. Las palabras se formaban solas, empujando contra mis dientes. El abad gritaba que me detuviera, pero ya no podía oírlo. El universo entero parecía depender de ese instante. Y entonces, callé. Clavé mis uñas en la lengua, ahogando el verso antes de nacer. El eco rugió, furioso, y el convento entero tembló como si fuera a derrumbarse. Los vitrales estallaron, las velas se apagaron, y en medio de la oscuridad se alzó un grito desgarrador, no humano, no divino, sino algo en medio. Un grito que no cesará jamás. Cuando desperté, estaba sola. No quedaba nadie, ni monjes, ni hermanas, ni el abad. Solo ruinas y silencio. Pero ese silencio no es verdadero. Si escuchas con atención, aún vibra, escondido en el aire. Es el mismo que me acompaña desde entonces. El salmo no terminó. El último verso sigue esperando. Y si alguna vez lo escuchas cerca de ti, te suplico, no lo pronuncies. Epílogo: el eco que sigue buscando. Si has llegado hasta aquí, quizá pienses que el salmo murió conmigo, en las ruinas de aquel convento, que la voz se apagó cuando las paredes se derrumbaron y las campanas callaron para siempre. Pero te equivocas. El silencio que me rodea no es ausencia de sonido, es una espera. Cada noche, al cerrar los ojos, vuelvo a escuchar las sílabas suspendidas en el aire, como si alguien respirara sobre mi nuca, susurrando un verso que jamás debe concluirse. He huido de iglesias y altares. He intentado vivir entre multitudes, en mercados ruidosos, en plazas abarrotadas, como si el bullicio pudiera protegerme. Pero el eco me encuentra igual. Lo escucho en el repicar de un vaso contra la mesa, en el roce de un zapato contra el suelo, incluso en el murmullo del viento entre los árboles. Siempre dice lo mismo: no está completo. Y sé lo que busca. No quiere templos ni monjes. No quiere niños ni cadáveres. Quiere oídos. Quiere bocas dispuestas a repetir lo que jamás debió ser pronunciado. El salmo se alimenta de curiosidad, de aquellos que no saben resistir la tentación de probar lo prohibido. Una vez, en una posada, escuché a dos hombres hablar de un texto antiguo hallado entre escombros. Lo describían como un pergamino ennegrecido que brillaba bajo la luna. Uno de ellos se atrevió a leer un fragmento en voz alta, riendo, sin comprender lo que decía.
Esa misma noche lo encontraron muerto, con la sonrisa congelada en los labios, como Mateo. No fui yo quien lo contó. El salmo se propaga solo, como una fiebre. Lo único que hace falta es que alguien lo repita. Por eso te hablo ahora. A ti que escuchas o lees estas palabras. Quizá creas que todo es un relato inventado, una advertencia sin peso. Eso mismo pensé yo la primera vez que descubrí el pergamino en el muro del convento. Y ya ves dónde terminé. Te ruego algo, si algún día, en una iglesia vacía o en un sueño demasiado nítido, escuchas un verso que no recuerdas haber aprendido, no lo completes. Si alguien a tu lado comienza a recitar palabras extrañas que te erizan la piel, tápale la boca. Si el eco responde a tu voz desde un lugar donde no debería haber nadie, huye, porque el salmo no está muerto. El último verso sigue esperando una lengua que lo libere, y cuando eso ocurra, cuando alguien lo pronuncie por fin, no habrá silencio ni refugio en este mundo, solo la voz que se oculta tras las lágrimas de Dios. Yo soy testigo de ello, y aún tiemblo al escribir estas líneas. Así que recuerda bien esta advertencia. Si alguna vez lo escuchas, no lo termines.